se llega a enviar. ¿Sí? Ah. A ver. Pero sí lo llego a ver ahí. Borradores. No, ya no están borradores. Borradores. No, yo te voy a ver.
Cállate. A ver, buenas tardes. Nuevamente continuamos, ¿ya? Tenemos ahora el tema este de lenguaje y la comunicación contable, ¿no? ¿Cómo funciona esto, no? Le cuento que mucho se habla del lenguaje contable, ¿no? Por un lado. En otros casos se habla de la contabilidad como lenguaje de los negocios. Anoten eso, la contabilidad como lenguaje de los negocios. Eso quiere decir que la contabilidad trata, digamos, mucho de los negocios, ¿no? Y trata, digamos, por ejemplo, de las compras de mercadería, de la venta de mercadería, del pago a los proveedores, del cobro a los clientes, igualmente de la compra de materias primas, del procesamiento de las materias primas, luego la conversión en producto terminado, la venta de estos productos terminados y todo eso, digamos, hace, digamos, que la contabilidad se convierta en el lenguaje de los negocios, ¿no? Y entonces vamos a ver ahí cómo insertamos, ¿no? Cómo insertamos al lenguaje en la comunicación contable, ¿no? Tenemos ahí el tema uno, lenguaje contable, y el tema 2, comunicación contable, ¿no? Son los dos puntos centrales. En cada uno de estos temas generalmente se presenta así dos temas y dentro de cada uno ya hay otros aspectos que se tratan, ¿no? Y siempre están las competencias, pues, ¿no? Ustedes que están llevando contabilidad básica, ¿no? Entonces, mucho de este lenguaje que por aquí vamos a ir comentando ya lo están viendo, ¿no? Ya lo están viendo, ¿no? Y entonces, y están, y eso se confirma, digamos, que la contabilidad trata, digamos, mucho de las empresas y las empresas tienen muchas transacciones que son contabilizadas y el hecho de contabilizar sirve, digamos, para comunicar algo, ¿no? Para comunicar, por ejemplo, cómo está, cómo está la situación financiera, cómo está la situación económica, cómo está la situación patrimonial, cómo está la liquidez de la empresa, ¿no? Cómo está la rentabilidad de la empresa, ¿no? Por ahí encontramos muchas situaciones que nos ubican en el tema, ¿no? Podemos, podemos aceptar esta expresión, el lenguaje de la contabilidad. ¿Qué dicen ustedes? ¿La contabilidad tiene su propio lenguaje? ¿Qué me dicen al respecto, por favor? Adelante, con alguna opinión al respecto. ¿Sí o no? El lenguaje de la contabilidad. ¿Existe el lenguaje de la contabilidad? Hola. Sí, profesor, principalmente es en el tema de negocios, ¿no? El mundo socioeconómico. Claro, claro, correcto. En realidad, el lenguaje contable se refiere a la terminología, pues, a la terminología contable, ¿no? Toda la terminología contable, dicho de otro modo, todos los términos contables, ¿no? Todos los términos contables se consideran como parte del lenguaje de la contabilidad, ¿no? Y esos términos generalmente provienen de la empresa, ¿no? Ahí hay un amarre, ¿no? Un enroque, si cabe el término, un enroque. Lenguaje, empresa, contabilidad. Y como consecuencia de eso ya aparece la comunicación de la cual vamos a hablar, ¿no? A ver, ¿alguien me puede decir algún término contable que por ahí hayan estado viendo ya ustedes en sus asignaturas? Por favor, adelante. Sin temor, por favor, aquí no hay ningún problema. El activo, profe. Claro, 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 claro. Un tremendo tema, ¿no? Una tremenda palabra. Primero una palabra, ¿no? Pero una palabra que encierra, digamos, muchísimo significado para la contabilidad, ¿no? Y entonces las empresas tienen no solamente un activo, tienen muchos activos, ¿no?
En algunos casos tienen activos tangibles, intangibles, ¿no? Tienen activos realizables, exigibles, activos diferidos, muchos tipos de activos, activo corriente, no corriente, mucha terminología que nace a partir, digamos, de esa palabra, como ustedes indican, el activo, ¿no? El activo, en el marco de las normas internacionales de información financiera, dice que es el recurso de una empresa, es un recurso, ¿no? Pero eso dice que es un recurso controlado, no necesariamente un recurso de su propiedad, miren. O sea que, por ejemplo, si yo tengo una computadora aquí, yo tengo esta computadora y esta computadora no lo compré yo, pero yo lo estoy utilizando. En la medida que lo estoy utilizando, se considera, digamos, como mi activo, ¿no? Esa es la nueva forma de ver, digamos, los activos, a diferencia de antes, ¿no? Antes solamente los activos que eran de tu propiedad eran tus activos, pero ahora no. Basta que ejerzas un control sobre un activo para que se considere tuyo. Bien, y seguramente también está el pasivo, el patrimonio, los ingresos, los costos, los gastos, entre los principales términos, ¿no? Y mucho, pues, partida doble, tiene ahí periodo, moneda común denominador, el principio del diferido, de vengado, etcétera, etcétera. Mucha terminología que hace el lenguaje contable, el lenguaje de la contabilidad. Vamos, entonces, por acá el colega, mire este colega que está ahí, está su nombre, ¿no? No lo veo. Pero dice ahí su canal es Cursa Fácil, Cursa Fácil. Búsquelo con ese canal en el YouTube. Tiene muchos videos así, especialmente para ustedes, gente que está comenzando el estudio contable. Él explica bien, hay varios términos, como este, por ejemplo, que dice ahí, terminología contable, dice capital social. Ahí te va a explicar todo el capital social y así tiene muchos videos sobre el activo, el pasivo, el patrimonio y tantos términos que aparecen por ahí, ¿no? He visto ahí algunos videos de él muy importantes, muy importantes. Recomiendo que le sigan, ¿no? Bien, este lenguaje contable es sinónimo de glosario, por ejemplo. Terminología, glosario también se le llama, ¿no? Por ejemplo, acá dice glosario para la empresa, terminología contable. Pero también debemos tener en cuenta que hay terminología tributaria y hay terminología de finanzas, hay terminología de costos, hay terminología de auditoría, ¿no? Y toda esa terminología finalmente va a ser terminología de la carrera contable. Ustedes todavía no entran mucho a esos temas porque son nuevos, ¿no? Pero ya vayan teniendo en cuenta que en cada ciclo van a ir aumentando su terminología contable, su lenguaje contable, ¿no? Y de modo que al 10.º ciclo ya llegan, digamos, como una persona que tiene mucho lenguaje contable y que saben discernir, analizar, hacer estados financieros y cumplir con toda la labor que hace un contador, ¿no? Por acá en el lado derecho mm, señala la terminología contable, ¿no? Financiera. En realidad, digamos, hay distintas formas de llamar aquí a la, a la terminología. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de contabilidad financiera, entra, digamos, ahí la famosa terminología financiera, ¿no? Y también vamos a encontrar ahí terminología laboral, terminología tributaria, ¿no? Y mucha terminología que ustedes van a ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Por ahora, solamente le comentamos así en forma general, pero ustedes en la carrera van a ir asimilando poco a poco. No le dan pues todo porque
por ahí, en vez de convocarlos a la carrera, los asustaría, ¿no? Y entonces esto tiene su secuencia, ¿no? Ahora cuando están con contabilidad 1, el otro ciclo con contabilidad 2, luego viene ya técnica contable, me parece, 1, después técnica contable 2, contabilidad superior, contabilidad de costos, estados financieros, contabilidad gerencial, y por ahí va todas las asignaturas de contabilidad. Y luego ya por ahí en el tercer ciclo, me parece que tercer o cuarto ciclo aparece costos, ¿no? Contabilidad de costos 1, contabilidad de costos 2, y también aparece finanzas, finanzas 1, finanzas 2, finanzas 3, y más adelante a nivel de séptimo, octavo ciclo aparece auditoría financiera, ¿no? Auditoría contable, auditoría financiera, auditoría tributaria, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas interesantes que van a aprender ustedes en esta carrera, ¿no? Esta carrera es de lo más interesante frente a otras porque tiene una variedad de temas. Y dentro de cada tema vamos a encontrar un lenguaje, a diferencia de otras especialidades donde todo es plano, tiene solamente un tema general, ¿no? Por ejemplo, en administración, solamente la terminología de administración, ¿no? En economía, igualmente la terminología no pasa de ser terminología de microeconomía y de macroeconomía. Pero acá no, acá tenemos la terminología contable, como acabo de indicar, la tributaria, financiera, de costos, ¿no? De auditoría, etcétera, etcétera. E incluso hoy ha aparecido, digamos, un nuevo tema para la profesión contable, que es la investigación contable, ¿no? Y que tiene también su propia terminología. Y más adelante ustedes, creo que el tercer ciclo, por ahí ya comienzan a llevar asignaturas de investigación. Vamos, aquí hay una pregunta. ¿Por qué se refiere a la contabilidad como lenguaje de los negocios? Bueno, esa es la pregunta que ya estuve haciendo, ¿no? Y entonces lo vamos a contestar ahí, ¿no? ¿Por qué se refiere a la contabilidad como lenguaje de los negocios? Primero veamos lo siguiente, ¿ah? Miren, voy a poner por acá unos cuadritos de lo más interesante. ¿Dónde está? A ver si puedo escribir acá. No, se ha desactivado aquí la pluma. Vamos a ver, buscando pluma. Ahí está. Ahora, ahí está la pluma. Entonces, por acá, miren, en, en contabilidad, actualmente, en el marco de las normas internacionales de información financiera, se viene hablando de 5 elementos. 5 elementos. Y que lo estoy ahí graficando. El primer elemento es lo que dijo la señorita, el activo. Es un primerísimo elemento. Luego tenemos el pasivo, que también va por ahí. Y luego el patrimonio. Hasta ahí, digamos, esos tres forman parte de lo que se llama el estado de situación financiera, que le voy a poner aquí. ¿Dónde está? Esto se va perdiendo aquí. Estado de situación financiera. Así se llama, un estado financiero, estado de situación financiera. Estos tres forman parte. Y estos dos que tenemos al final, aquí, tenemos en primer lugar los ingresos. Y luego tenemos los gastos. Y estos dos elementos, hemos dicho que estos le voy a poner aquí, estos son los elementos, ¿eh? Ahí, elemento 2 puntos. Y estos dos que acabo de anotar forman parte del estado del resultado. Estado del resultado. O también llamado estado de resultados, o estado de resultados integrales, o estado de ganancias y pérdidas. De distintas formas le conocen.
Entonces tenemos así. ¿Y por qué me refiero a estos? Porque en cada uno de estos elementos hay más términos y todas forman parte, digamos, forman parte de la empresa. Estos elementos son de la empresa. Los activos son de la empresa. Los pasivos son de una empresa. El patrimonio es de una empresa. Los ingresos provienen de una empresa. Los gastos son de una empresa. Ahora, todavía, digamos, ahí no hablo de la contabilidad. Estoy hablando de la empresa o negocio. Porque acá cuando dice negocio, estoy hablando, el término negocio hace referencia a una empresa. Entonces aquí negocio como sinónimo de empresa. Ahora, acá en el otro lado, igualmente voy a poner ahí, también tenemos ahí 1, 2, 3 por acá, 4 por acá y 5. 5. 5, estos 5 se llaman, ¿no? No se van a llamar, no se llaman, ¿eh? De acuerdo con la norma se llaman aspectos. Se llaman los aspectos. Y recuerde que estoy hablando de las normas. Cuando estoy hablando de estas normas, voy a ponerlo aquí arriba. Le voy a cambiar de color al lápiz ahí, para que se vea de arriba. No se va a notar ahí tanto el rojo. Uy, ¿qué pasó acá? Ya. Le voy a cambiar ahí a azul. O negro, ¿no? Ya, negro. Aquí arriba. Entonces, aquí arriba viene aquí. Así, mire, ahí está. Estas son las normas internacionales de información financiera. Se rayó ahí porque estaba muy a la esquina ahí escribiendo, por eso el sistema lo pime. Entonces tenemos ahí las NIF, tenemos las NIF, pero estas NIF tienen estos elementos y estas NIF tienen estos aspectos. Así es la cosa. Ahora, ¿y cuáles son esos aspectos? ¿Por qué, digamos, tenemos esos círculos ahí? Vamos a ver los aspectos. El primer aspecto es el reconocimiento. Anoten, ¿ah? Porque aquí no hay tanto tiempo para escribir toda la palabra. Reconocimiento. Luego tenemos aquí la medición. Medición, medir, valorar, ¿no? Reconocimiento, medición. Luego tenemos acá el registro contable, cargo, abono, 100, 100 a la 60, 18 a la 40, 118 a la 42, el registro, ahí está, el registro contable. Luego tenemos por acá otro aspecto que se llama la presentación. La presentación. ¿Y qué consiste en, como su nombre indica, presentar los estados financieros? Dar a conocer los estados financieros. ¿A quiénes? A los grupos de interés, internos, externos, ¿no? ¿Me dan un ejemplo de grupo de interés interno? Lo hemos preguntado hace rato, ¿ah? A ver si quedó eso ahí grabado. ¿Me dicen? Uy, uy, uy. Bueno, seguimos, ¿ah? Grupo de interés interno, ya dijeron, ustedes mismos lo han dicho, colaboradores o trabajadores, ¿no? Ajá, directivos, accionistas, ¿no? Ellos son grupos de interés interno. Entonces, cuando se presentan los estados financieros, es para esos grupos de interés interno y también para los externos. Un cliente te dice, si quieres que te compre, preséntame tus estados financieros porque quiero saber cómo está tu empresa. Ah, ya, toma mis estados financieros y me compras. El proveedor, ¿no? Dice, si quieres que te venda materias primas, si quieres que te venda mercadería, tráeme tus estados financieros. Si no, nada. El banco, cuando vas al banco, si quieres que te dé un préstamo, tráeme tus estados financieros, tráeme tus declaraciones juradas, tráeme una serie de documentos. Y entonces, estos grupos de interés son los que piden eso. Bien,
Entonces, repetimos aquí, este es el reconocimiento, anote, la medición, anote, por acá tenemos el registro, anote, luego tenemos la presentación, anote, y la última es la revelación. Revelar, ¿no? ¿Qué cosa es revelar? Bueno, la palabra revelación no tiene nada que ver aquí con lo religioso, ¿no? Porque ustedes sabrán de la noticia que años atrás la Virgen María se le reveló primero y luego se le presentó a 3 niños en Portugal, ¿no? Y así cuenta la historia, ¿no? En México igualmente, hay otra historia ahí, ¿no? Que un campesino mexicano estaba por ahí viendo su chacra, su ganado, sus cosas ahí, y se le reveló y presentó también la Virgen, ¿no? Y que actualmente es la Virgen de Guadalupe, ¿no? La famosa Lupita que le llaman allá en los mexicanos, ¿no? Una Virgen muy, muy adorada por ellos, ¿no? Bien, bueno, revelar no tiene nada que ver con la religión acá. Revelar, ¿sabe qué cosa significa acá en contabilidad? Significa dar a conocer, ampliar la información, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que, que en el efectivo y equivalente de efectivo tengo como 50, pero que de esos 50, 10 pertenecen a una cuenta corriente, otros 10 a una cuenta de ahorros y el resto a una cuenta a plazos. Ya estoy revelando, estoy dando a conocer, ¿no? Bien, bien. Todo esto, todo esto está entrelazado. Todo esto está entrelazado. Los, los elementos están entrelazados uno al otro. Igualmente estos aspectos, ¿no? Primero, miren acá, primero se reconocen. ¿Dónde está este cursor por acá? Primero se reconocen las transacciones de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Segundo, se mide, se mide las transacciones igualmente de activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Luego se registran, ¿dónde anda esto? Se registran igualmente el activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Y luego se presenta. ¿Qué se presenta? Se presenta igualmente el activo, el pasivo, el patrimonio, los ingresos y gastos. Y finalmente ¿se revela qué? El activo, el pasivo, el patrimonio y todo eso. De forma que todo esto, si lo ponemos ahí así, todo esto se relaciona con todo esto, así. Uy, no me deja ahí, no me dejó terminar esto. Ya, ahí. De forma que hay una relación aquí, mire, así, es una relación que va así, de ambos lados. Estos aspectos que están en el lado derecho se refieren en todo momento a los elementos. Y ambos aspectos y elementos saben dónde se tratan, dónde se estudian. ¿Me pueden decir ustedes dónde se estudian esto? ¿En qué campo, en qué carrera, en qué asignatura? ¿Me dicen? Hola, ¿me dicen? Hola. En contabilidad, Claro. ¿Quién dijo que tu apellido, tu apellido? yo, profe, la delegada Nuñuvero. Ah, ya, correcto, tenía que ser pues tú. Gracias, delegada aprobadaza, ya. Cuando yo digo por a veces aprobado, ustedes se ríen ahí en el WhatsApp, ¿no? Es cierto, al que participe, está ahí atento, atenta, le vamos a premiar, ¿no? Le vamos a premiar. Y eso es natural, ¿ah? Entonces, es cierto, todo esto terminología de los elementos en el lado izquierdo y toda esta terminología de los aspectos en el lado derecho son tratados nada más ni nada menos por la contabilidad. O sea, cada vez que hacemos, por ejemplo, un asiento contable,
ese asiento contable se va a referir a cualquiera de estos elementos. O bien estamos haciendo un asiento del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, y no de otro. Solamente de esos elementos vamos a hacer los asientos contables. No hay otro elemento. Siempre los asientos se van a referir a activos, a pasivos, a patrimonio, ingresos y gastos. Téngalo bien grabado ahí, que quede ahí. Y siempre vamos a aplicar estos aspectos. Primero reconocemos. ¿Qué cosa es reconocer? Es saber si ese activo, si ese pasivo, si ese patrimonio le corresponde a la empresa, ¿no? Y luego medir. ¿Qué cosa es medir? Es determinar su valor, ¿no? Ustedes cuando tienen una factura 100, subtotal 100, IGB 18, total 118, esos son los valores que necesitamos para medir, como dice acá, ¿no? Y en cada transacción va a haber mediciones, ¿no? Se miden los activos, se miden los pasivos, se mide el patrimonio, se miden los ingresos, se miden los gastos, todos los elementos se miden. Y luego ya, una vez que hemos reconocido y medido, vamos a registrar. Ahí viene el asiento. Recién aparece el asiento. Recién aparece el asiento. Como consecuencia del reconocimiento de la medición aparece el asiento contable. Antes de reconocer y antes de medir, no puedo registrar, ¿no? Ah, otra cosa le digo lo siguiente, que de repente les han dicho o no le han dicho, ¿no? Nosotros, ustedes que van a ser contadoras, contadores más tarde, más adelante, uno no inventa operaciones, sino que esas operaciones se dan ¿dónde? En la empresa, en el negocio, como dice acá, ¿no? De modo que al final tenemos que el negocio tiene activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Luego entra la contabilidad. La contabilidad le aplica el reconocimiento, la medición, el registro, la presentación y la revelación. Y finalmente tenemos que los estados financieros. Y teniendo los estados financieros, otra vez eso lo utilizan las empresas para tomar decisiones, ¿no? De modo que ahí está, digamos, el famoso lenguaje de los negocios, ¿no? La contabilidad como lenguaje de los negocios, porque la contabilidad trata cada una de las transacciones de la empresa, lo convierte en asientos contables, en estados financieros y le da el tratamiento correspondiente, ¿no? Bien, seguimos. Por aquí tenemos algunos términos, por ejemplo, ¿no? Como esto de activo, pasivo, podemos ver ahí, debe, haber, ¿no? Cargo, ¿no? Cargar, abonar, ¿no? Débito, crédito, ¿no? ¿Qué más dice ahí? Asiento, ¿no? Asiento, asentar, ¿no? Asentar, ¿no? Tienes que asentar, cuando dicen tienes que asentar una operación. ¿Qué cosa es asentar una operación? Hacer el asiento de una compra. Tiene que asentar la compra, tiene que asentar la venta, tiene que asentar la compra de acciones, tiene que asentar la compra de bonos, tiene que asentar la compra de mercaderías, tiene que asentar la merma. Escuchen esto, ¿eh? Tiene que asentar la merma que ha habido, tiene que asentar el desmedro que ha habido. Eso que estoy hablando ya son aspectos que se dan como consecuencia del uso de los bienes, ¿no? Merma es sinónimo de disminución en cantidad. Por ejemplo, si yo estoy en un grifo, ¿no? Estoy en un grifo y lleno la bóveda que está ahí debajo del piso, lleno ahí el tanque subterráneo que tiene ahí el grifo, y suponiendo que tiene 10.000 galones, pero después vendo y solamente he vendido 9.000 galones. ¿Qué pasó con 1.000? Que puede haberse, digamos, evaporado, se ha perdido en cantidad, ¿no? Eso es merman. En semilla, por ejemplo, en semillas,
vas a la tienda y compras, se me ocurre, un quintal, ¿no? Un quintal, que es 50 kilos, ¿no? Un quintal de trigo o un quintal de cebada, ¿no? Y eso lo llevas a tu chacra a sembrar, ¿no? Compraste 50 kilos, pero pasaron los días y cuando lo vas a pesar, ya pesa 48, ya pesa 48, ¿no? Perdió peso, digamos, perdió peso ahí, en este caso el cereal, ¿no? Entonces, esa pérdida de peso o cantidad es lo que se llama técnicamente la merma, ¿no? Merma. Pero hay otro término que acá dije, el desmedro, ¿no? ¿Qué cosa es el desmedro? El desmedro es la pérdida de valor de un bien por algo que algo le ha pasado, ¿no? Por ejemplo, yo tengo aquí mi pantalla, mi, mi monitor, ¿no? Tengo mi monitor que está nuevo, que está nuevo, ¿no? Pero ¿qué pasa un día por ahí, que tanto movimiento que hago y le choco, ¿no? Y de repente se rompe la pantalla por ahí en una esquina, ¿no? Pero sigue funcionando, ¿no? Como los celulares, ¿no? Algunos le han chancado su celular y lo tiene ahí todo rayadito y todo, y sigue trabajando, ¿no? Entonces, ese es el celular, digamos, chancadito, rayadito, esa pantalla o ese artefacto, cocina, refrigeradora, lavadora, televisor, que se quiñó en una esquina, en alguna parte, pero sigue funcionando, ¿no? Eso es lo que se llama técnicamente el desmedro, ¿no? El desmedro. Y por esas situaciones también pierden valor, ¿no? Bueno, aquí tenemos una serie de términos, ¿no? Que es un trabajo que le hemos dado para que ustedes busquen muchos términos en la red. Hay muchos términos ahí, pero no se trata solamente de copiar y ahí, pum, ponerlo y ya cumplí, profe, póngame mi 20. No, no, no. Yo le puedo poner 20, no habría ningún problema. Pero más que ese 20, yo quisiera que usted leyera la terminología para que vaya sintonizándose en su carrera, ¿no? Vaya aprendiendo el lenguaje contable, la jerga contable, ¿no? La jerga contable que viene de la jerga empresarial, ¿no? Si usted va aprendiendo esa jerga contable, esa jerga empresarial, cuando vaya, digamos, a buscar trabajo, cuando vaya más adelante a trabajar, o sea, ya contador, contadora, va a estar, digamos, ducho, expedito con esos términos, ¿no? Y no va a haber problema de ninguna manera, ¿no? Todas las especialidades tienen su propio lenguaje. Lógicamente, el lenguaje, por ejemplo, de un médico, conoceremos nosotros algunas palabras, ¿no? Pero no todas, ¿no? Igualmente conoceremos algunas palabras de otras carreras, pero así muy ligeramente, ¿no? Pero el que sabe, digamos, la terminología de su carrera es el experto, es el conocedor, o también le llaman el famoso perito, perito. Anoten esa palabrita perito, no es perrito, sino perito, perito. ¿Qué cosa es un perito? Un perito es un conocedor de su carrera, de su especialidad, ¿no? Más adelante ustedes van a hacer la función de peritos. Hay una función que se llama perito judicial. Y estos peritos judiciales, que son contadores, ¿no? Trabajan directamente con los jueces. Los jueces sabrán mucho de leyes, pero no mucho de contabilidad, no mucho de finanzas, no mucho de costos, no mucho de auditoría, por decir, ¿no? Entonces, como no saben de esos términos, cuando no saben, convocan a los profesionales contables. Y no solamente hay peritos contables, ¿ah? Hay peritos económicos, peritos financieros, peritos legales, peritos en arqueología, peritos y más peritos y cientos de peritos que hay, ¿no? El asunto es que depende de algún caso, ¿no?, que haya para que aparezca algún perito que se necesita para averiguar, ¿no?
No sé cómo se me ha venido a la mente ahorita algo que pasó en Arequipa. Ustedes saben que existe ahí ese accidente que hubo, ¿no? Ese accidente que hubo donde dos enamorados, uno cayó al barranco y nunca, en mucho tiempo no lo encontraban, ¿no? Mucho tiempo no lo encontraban, ¿no? Y no se aclaró bien el asunto ese, ¿no? No se aclaró, ¿no? Y como la gente, digamos, común y corriente no conoce el Valle del Colca y y, y los peligros que conlleva, digamos, estar a mucha altura y abajo hay un tremendo cañón, un hoyo infernal ahí, ¿no? Entonces, hay alguna gente que es experta, montañistas, por ejemplo, ¿no? Y entonces en ese tiempo convocaban así a los expertos, a los peritos de montaña que conocían, en ese caso, el Colca, ¿no? Y luego ha pasado varias cosas más, ¿no? Hay un caso de una turista holandesa, ¿no? No sé si se enteraron, una turista holandesa que vino y hasta ahora no he escuchado noticias que lo hayan encontrado. Desapareció del mapa. Y dicen que salió de su hotel hacia la zona, digamos, del Valle del Colca y nunca más regresó. Sus padres y esta señorita había venido sola, ¿no? Eso es lo que pasa también a unos jóvenes, ¿no? Y como se creen independientes, ya pues ya me voy solo y no se van solo a la bodega, ¿no? No se van solo a otro distrito, ¿no? Se van a otro país. En este caso de esta señorita, a otro continente, ¿no? Desde Holanda viene, digamos, a América Latina, Perú, ¿no? Arequipa, el Colca y desaparecen. Y así ha habido varios casos, ¿no? Varios casos. Entonces, cuando un juez no tiene elementos como para reunir toda la información, es que llama a un perito, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando quiere estudiarse las cuentas de una persona, ¿no? La cuenta, ¿no? Cuáles son sus activos, sus pasivos, su patrimonio, ¿no? Cuáles fueron sus ingresos, sus costos, sus gastos, cuál fue su rentabilidad, su liquidez. ¿A quién va a llamar de perito? Al contador. Ustedes más tarde van a estar por ahí, ¿no? ¿Cómo convertir la información de un documento fuente a lenguaje contable, ¿no? Primero, ¿qué cosa es un documento fuente, no? Veamos por aquí, vamos a hacer un rayadito por acá. Primero, el término documento fuente, ¿no? El término documento fuente. Muy utilizado en contabilidad, documento fuente, ¿no? Incluso se dice que si no tiene documento fuente, no puede registrar una operación. Y el documento fuente, tenemos muchos, ¿no? Pero lo más conocido son pues los comprobantes de pago. Por ejemplo, ahí tenemos ahí los comprobantes de pago, ¿no? Y ustedes a esta altura ya deben saber cuáles son los comprobantes de pago, ¿no? No le voy a preguntar, pero les hago recordar que deben saberlo. De otro lado tienen los títulos valores. Títulos valores. Pero también pueden tener por acá otros documentos. Otros documentos. Muchos que pueden aparecer. Como por ejemplo por acá contratos. Por acá acuerdos, convenios, documentos hechos entre las partes nada más sin ningún valor oficial. Y así aparece, digamos, un conjunto de documentos, ¿no? Y entonces el asunto se trata, digamos, de cómo convertir la información de un documento, por ejemplo, de un comprobante de pago, de un título valor, en fuente de lenguaje contable. Y para eso nos vamos a ubicar, por ejemplo, acá
nos vamos a ubicar acá en una factura. En una factura. Así lo representan la factura, ¿no? Y también como FAC, ¿no? Bien, una factura. Entonces, esa factura tiene datos, ¿no? Como por ejemplo el subtotal, así le llaman en la factura, subtotal. Y tiene que ser subtotal es 1000, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nada más. Y tiene su céntimo por acá y ya está, ¿no? Luego tiene, por ejemplo, acá el IGB, ¿no? El IGB, que en este caso va a ser, digamos, 180, ¿no? 180. Si estamos hablando del 18%, ¿no? Pero recuerde que a partir de septiembre, los hoteles, restaurantes, bares, van a tener un IGB de 8%, ¿no? Desde septiembre del 2022 hasta diciembre del 2024. Bien, en todo caso, esta es la factura y acá tenemos el total, ¿no? Y dice que por acá tenemos 1180. ¿Qué tiene que ver esto para el caso? Tiene que ver lo que dice, pues ahí arriba, ¿no? Miren lo que dice arriba, ¿no? Dice, ¿cómo convertir la información de un documento? En esta factura que estoy haciendo referencia, vienen muchos datos, ¿no? Muchos datos, datos del comprador, el RUC del comprador, viene la dirección del comprador, vienen los datos de la mercancía que que ha comprado, y vienen estos valores que estamos ahí, subtotal, IGB, total, ¿no? Y entonces, de todos esos valores, perdón, de todos esos datos que tiene la factura, estos son los que se convierten al lenguaje contable, ¿no? Porque en lenguaje contable, ese subtotal, miren, en lenguaje contable, ¿dónde estamos? Por acá. Ya, ya, por acá estamos. Este, este subtotal en lenguaje contable se llama valor de compra. IGB se va a llamar IGB, ahí no hay ningún problema. En lenguaje contable, este total se va a convertir en precio de compra. Y entonces ya tenemos ahí, ya tenemos los datos, ¿no? Y luego, si esta es una compra que ha hecho una empresa, esta compra y lo ubicamos en la cuenta 60. Ya entra el lenguaje contable. Entra acá la cuenta 40. Y en el otro que está en la parte inferior entra la cuenta 42. Y, 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 y todo eso ya es contable, lenguaje contable, ¿no? Podrán ver que así se va formando, ¿no? Así se va formando el lenguaje contable, ¿no? Igualmente, por ejemplo, hablaba de un título valor, ¿no? Muy conocido, por ejemplo, seguramente en su casa, más de una vez han tenido letras de cambio, cheques, ¿no? A veces la mamá le dice, oye, dame el cheque, pues, dame. Y ya te pagaron, ¿no? Así todavía, ya te pagaron, ¿no? ¿Y qué esperas? Dame el cheque. Ya. Y el hombre bien comunicativo, bien hacendoso. Mami, toma, acá está mi cheque. Ya está. De ahí me das un cachito, pues, por ahí, para a una bebida gaseosa que uno también tiene sed, le dice, ¿no? Le dice a la señora, ¿no? Ya, sí te vamos a dar, no te preocupes, ¿no? Y entonces la señora se queda con el cheque porque ella es la que administra la finanza de la familia, ¿no? Y con ese cheque va a atender el alquiler de la casa, va a atender la luz, el agua, el teléfono, el cable, los alimentos, al carnicero, al lechero, al panadero, y el cheque, digamos, o sea, al final el cheque quedó, digamos, chico, ¿no? Quedó chico. Bien, entonces
en la medida que hablamos de estos documentos, aparecen los datos, ¿no? Aparecen los datos, ¿no? Y si ese cheque, por ejemplo, tiene un valor de, se me ocurre, 5.000 soles, ya, 5.000 soles. Ese valor de 5.000 es un dato para la contabilidad, ¿no? Si por el contrario fuera, digamos, una letra de cambio, ¿no? Una letra de cambio, ¿no? Y esa letra de cambio dice 10.000, pero como el cliente se adelanta a pagar, ya no paga, digamos, 10.000, sino solamente le cobramos 9.500. Y entonces, ahí tienes ese valor de 10.000 descontado en 500 y finalmente tú cobras 9.500. Y esos datos, ¿de dónde van? A la contabilidad, pues, ¿dónde van a ir, no? Muy bien, entonces, de esa forma, digamos, los documentos fuente, título valores, eh, título valores, comprobante de pago y otros documentos entran al lenguaje contable. Y luego ese lenguaje de los documentos y ese lenguaje contable entran en general al lenguaje empresarial. Miren, bueno, yo no le voy a enseñar pues el ciclo contable porque no es mi asignatura, ¿no? Si lo fuera, le enseñaría, ¿no? Pero en este caso se trata, digamos, de los términos, ¿no? Aquí estamos hablando de los términos. Usted tiene que estar familiarizado con estos términos, ¿no? Tiene que saber que hay un registro que se hace en el libro de inventarios. Tiene que saber que hay un documento que se llama documento mercantil. Como ya dijimos, comprobante de pago, título valor, ¿no? Y por ahí van apareciendo términos como, por ejemplo, estados financieros, hoja de trabajo, ajustes, correcciones, por ahí, ¿no? Esta palabra, balance, ¿no? Por acá, ¿dónde anda esto? Ay, ay, ay. Acá, balance, ¿no? Balance, ¿no? Estado de ganancias y pérdidas, ¿no? ¿Cuál es la utilidad, ¿no? Hay que hacer los asientos de cierre, miren. Ya no asiento de compra ni de ventas, ¿no? Sino de cierre. ¿Qué cosas son asientos de cierre? Bueno, como su nombre indica, son asientos que se hacen al final de un ejercicio, ¿no? Nada más por el momento, eso le digo. Pero hay muchos asientos de cierre que se hacen, ¿no? Que son asientos diferentes al de compras, al de ventas, al préstamo, a la planilla, diferentes. Solamente se hacen así al final de un ejercicio, ¿no? Por eso se llaman asientos de cierre. Como lo hay también asientos de apertura, ¿no? Y que ustedes ya habrán hecho más de un caso de asiento de apertura, ¿no? Con, con un cargo a todas las cuentas del activo y abono a la cuenta de pasivo y patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? En el asiento de cierre justamente es al revés, es al revés. En el asiento de cierre se carga la cuenta de pasivo y patrimonio y se abona a la cuenta de activo, ¿no? Y con eso todas las cuentas se saldan y cerrado, cerrado el libro diario. Y si se cierra el libro diario, también automáticamente se va cerrando el libro mayor. Y si ya no registramos nada más en el libro mayor, ya tenemos los datos para los estados financieros, ¿no? Y por ahí van los términos que van y vienen. Otra forma de ver el ciclo contable, ¿no? El ciclo o proceso contable, ¿no? Más que el ciclo, aquí nos interesa la terminología, como vengo diciendo, ¿no? Hay que saber, por ejemplo, hay que seguir aquí la ruta, ¿no? La flecha nos lleva, ¿no? Hay, por ejemplo, dice actos de comercio. ¿Qué cosa es un acto de comercio? Incluso te dice transacción, ¿no? Un acto de comercio es por acá, voy a anotar, es una compra, es una venta, es un pago, es un cobro. Esos son entre otros más, son los famosos actos de comercio o transacciones, ¿no? Cada uno, cada uno de esos actos de comercio o transacciones tiene un respaldo.
en un comprobante de pago, en un título de valor u otro documento. Y luego, digamos, viene ahí otros pasos como esto que le llamamos el archivo contable, ¿no? El famoso archivo contable. Y entonces va a haber algunas funciones que ustedes van a realizar en el trabajo. Ustedes van a realizar en un estudio contable, en una empresa, la labor de archivo contable, de archivador contable. Y se encargan, digamos, de archivar todo lo comprante de pago por cada mes, facturas por un lado, boletas, tickets, título valores por otro lado, letras, factura conformada, pagarés, cheques y así sucesivamente, ¿no? Muchos papeles que se van originando. Otra forma, digamos, de ver el ciclo contable y con términos, con la terminología, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí nos hablan del famoso del libro diario, ¿no? Por aquí el famoso libro de mayor, ¿no? La famosa hoja de trabajo o también llamada balanza o balance de comprobación. Es igual decir balance o balanza, ¿no? En otras partes de América Latina, los colombianos, América Central, muchos le conocen el término de balanza, ¿no? Acá en el Perú le conocen más como balance de comprobación. Ya hablamos de los asientos de ajuste. Estos asientos de ajuste, ustedes saben, por ejemplo, que si tengo un activo, por ejemplo, esta computadora está prendida desde las 6 de la mañana hasta la 1, 2 de la mañana. Y así estará, digamos, trabajando 3, 4 años, ¿no? Pero un día por ahí ya se va a plantar, ¿no? Porque es lo lógico, ¿no? Es lo lógico, ¿no? Eh, y entonces es lo lógico, ¿por qué? Porque se ha ido desgastando, se ha ido perdiendo valor, ¿no? Y esa pérdida de valor es lo que se llama la depreciación. Y tenemos que un edificio, las paredes, el techo, la ventana, la puerta se deprecian. Los vehículos se deprecian. La maquinaria que utiliza una empresa se deprecia. Los equipos de cómputo, como mencioné, se deprecian. Y así los muebles, ni qué decir, ¿no? Una mesa, una silla, un sillón, una cama, un ropero o cualquier otro, digamos, mueble, digamos, no dura toda la vida, ¿no? Tiene un tiempo de vida útil, ¿no? Y de acuerdo con ese tiempo de vida útil, pierde valor cada año, ¿no? Por ejemplo, miren, si yo tengo un vehículo que me cuesta 100.000 soles y se deprecia 20% al año, ¿no? Entonces, cada año, digamos, donde debo restarle, ¿no? Si, si en el año 1 compro mi vehículo y me costó 100.000, trabaja 365 días ahí y luego tengo que mi vehículo tiene su valor en libros 10.000, menos la depreciación, 20%, menos 20.000 de todo el año, le resto esa depreciación. Y ahora mi vehículo ya no vale 100.000, vale 80.000, ¿no? Porque se depreció, perdió valor, ¿no? Y todo eso lo debo registrar aquí como asiento de ajuste, ¿no? Y tenemos por ahí los estados financieros, tenemos el cierre de las cuentas nominales, en fin, balanza de poscierre. Por acá abajo también había otro de balanza de operaciones ajustadas, ¿no? Hay un conjunto de términos, ¿no? Un conjunto de términos que aparecen, ¿no? El mismo término aquí central, ciclo contable, es un término contable, el famoso ciclo contable, ¿no? Y así, digamos, va pasando, ¿no? Va pasando eh, toda esta terminología, ¿no? A ver, no sé si ustedes me pueden indicar aquí en relación con el ciclo contable alguna opinión,
alguna pregunta, alguna inquietud, por favor, con todo gusto. Profesor, ese ciclo contable, ¿cuándo lo vamos a ver? Así, por ejemplo, en contabilidad Buen a más punto, detalle. claro. Buen punto. Gracias por la pregunta. Bueno, miren, primero, digamos, en contabilidad básica les enseñan por partes, ¿no? Por partes, ¿no? Luego ya en contabilidad 2, perdón, en contabilidad básica 2, ahí ya van a ver todo el ciclo contable, ¿no? Y así cada vez van aprendiendo más y más y van entrando, digamos, a hacer cada una de estas labores, ¿no? Poco a poco, ¿no? Pero nada del otro mundo, ¿no? Nada del otro mundo, es muy sencillo, muy práctico. eh, Ahora con los instrumentos que se tiene en las redes, es muy fácil, ¿no? Es muy fácil el aprendizaje, ¿no? Lo que nos dice nuestro profesor también lo podemos comparar con lo que dicen otros autores, como vamos a ver ahorita algunos materiales audiovisuales también, ¿no? Uno tiene que ir combinando, tiene que buscar ahí aprender, ¿no? El asunto, digamos que en una empresa, este ciclo contable lo hacen todos los meses. Miren, en una empresa esto se cumple todos los meses, ¿no? Porque hay compras, hay ventas, hay cobros, hay pagos, y todo eso se va registrando en un libro, en otro, en un libro principal como el diario, como el mayor, e incluso se puede tener estados financieros mensuales, ¿no? Como hacen los bancos, por ejemplo, ¿no? De modo que tranquilamente en una empresa el ciclo contable se cumple, digamos, cada mes. En otras empresas, esto va por partes, ¿no? Primero, digamos, van llevando ahí las compras de cada mes y van pasando los meses. Las ventas igualmente de mes y mes, la caja, el libro bancos y así mes a mes, ¿no? Y luego al final lo van juntando todo, ¿no? Al final lo van juntando todo. Y ese juntar todo ya es cumplir el ciclo, ¿no? Y lo hacen, digamos, en algunos casos todavía a nivel de micro y pequeñas empresas, a nivel manual, ¿no? A nivel manual, a punta de lapicero, ¿no? Pero es muy bueno, miren, ustedes no se aburran cuando los profesores le dicen hay que hacer con lapicero, hay que hacer estas operaciones así, porque esa es la única forma de aprender. Porque si usted entra directamente a un sistema, que lo podría hacer, ¿no? Y el sistema, digamos, va a trabajar por usted. Usted ingresa una compra en este momento y esa compra inmediatamente aparece en un estado financiero. Pero usted no sabe qué es lo que ha hecho el sistema, ¿no? Entonces, por eso recomiendo que ustedes tienen que practicar mucho así la contabilidad. Yo les cuento, digamos, cómo aprendí, ¿no? Digamos que no aprendí totalmente, porque uno no necesariamente aprende todo, ¿no? Aprenderá, por ejemplo, si mucho aprende de empresas comerciales, ahí ese es tu fuerte. Otros están con empresas industriales, ese es tu fuerte. Y si estás en empresas de servicios, ese es tu fuerte, ¿no? Y si estás en una minera, en una pesquera o en una entidad del Estado, ahí te, te, te dedicas a eso, ¿no? Por ejemplo, si alguien comenzó a trabajar en el sector público y hace contabilidad ahí en el sector público y lo traes al sector privado y se pierde, ¿no? O uno del sector privado lo llevas al sector público, igualito se pierde porque cada sector tiene su propio ciclo, su propio documento, su propia forma de trabajo, ¿no? Entonces, uno, por más tiempo que tenga, digamos, en la contabilidad, no necesariamente termina sabiéndolo todo. Podrá saber, como dicen, de todo un poco, pero no todo de todo. Eso también téngalo por presente y uno no se va a sentir ni más ni menos por eso, ¿no? No hay que sentirse menos porque es así. Uno tiene que, con el tiempo, digamos, uno se va orientando hacia cierta especialidad, ¿no? Algunos, por ejemplo, solamente llevan contabilidades de empresas comerciales.
y de industria no saben nada. Otros solamente industriales, y ese es su fuerte. Los traes a comercio, los llevas a servicios y los sacas, digamos, de su, de su zona de confort, como le llaman ahora, ¿no? Bien, bien. Buena pregunta ahí, entonces, alumno. ¿Tu apellido? Tú siempre estás participando. ¿Tu apellido? Salas Cruz. Salas. Ah, qué bien, Salas. Qué gusto. Qué bien, te felicito. Sigue adelante. Igual con la delegada Nuñuvero, que van avanzando. Y esperamos que el resto también participe, por favor, ahí. Sé que lo han hecho hace rato y por ahí le vamos a pedir algunas otras intervenciones. Pero bien, vamos aquí un ratito ahí, nos damos un descanso de 5 minutos, tomen aire, mientras me ubico aquí en el material que vamos a compartir, ¿ya? En 5 minutitos estamos regresando.
Bueno, hay muchos materiales. Hay muchos materiales de audiovisuales sobre terminología contable, ¿no? Ya es cuestión de que uno pueda seleccionar ahí cuál es el más adecuado. Por ahí vamos a ver este colega Edwin Hernández, mi sobrino, mi sobrino Hernández, pero este debe ser mexicano, bastante mexicano. Tenemos ahí bastante Hernández mexicano, ¿no? Vamos a ver aquí, ahí miren, tenemos aparecen los términos, ¿no? Pero vamos a ver cuál es el enfoque que le da acá al colega. Es posible que si ustedes lo han visto en buena hora, y si no, también en buena hora, ¿no? Que tengan un buen día, gusto en saludarles. Gracias por estar conmigo nuevamente en una clase de administración y contabilidad. Saben que este tipo de temas nos va a ayudar mucho a comprender y a unir algunas ideas que son importantes de lo que hemos venido trabajando conceptualmente. Y ahora vamos a entrar poco a poco a una parte numérica, a una parte práctica, pero previo a ello necesito que podamos comprender algunos puntos que son importantes para comprender la elaboración de una cuenta contable, las partes de una cuenta contable y la terminología que ésta requiere. Como ustedes perfectamente saben, que en la contabilidad, además de ser práctica, tiene un fundamento teórico y sobre todo legal. Recuerden que en el caso de ustedes y nosotros, que tenemos principios básicos de contabilidad, se utilizan con la finalidad de que podamos hacer nuestros ensayos en los lugares donde estamos trabajando, ¿verdad? Ahora bien, vamos a ver esta mañana dos grupos de ideas. La primera es la terminología contable y la segunda es la terminología contable de la cuenta. Vamos a anotarle aquí. Ahí está. Para ver la diferencia entre una y otra. Ambos conceptos se unifican. Entonces, ahorita vamos a ver una situación. Quiero que por favor prestemos atención a cada una de estas partes para que cuando nosotros nos expresemos, utilicemos las palabras adecuadas y los términos especializados para esta área. Como puede ser, vean acá, dentro de la terminología contable vamos a encontrar el activo, el pasivo, el capital contable, el inventario, y el inventario se divide en dos: un inventario de fin de año y un inventario de activos fijos. Ya vamos a ver en qué consiste cada una de estas. Ahorita solo vamos a hacer un repaso. En este otro caso, la terminología de la cuenta o terminología contable de la cuenta, podemos nosotros encontrar este grupo de conceptos acá. La cuenta, las partes de una cuenta, qué es nominar una cuenta, cómo se abre una cuenta, cómo se carga una cuenta, cómo abonar una cuenta, cómo saldar una cuenta, cómo balancear y cómo cerrar una cuenta. Vean que todos estos elementos se ve mucho en la teoría, pero ya en la parte práctica las vamos a resumir lo más posible que podamos. Si usted tiene la posibilidad de tener su cuaderno de administración a la mano, hágame el favor de ir, conforme yo vaya explicando, copiando algunas ideas claves de cada una de estas, porque eso le va a ayudar a tener mayor claridad ahorita que hagamos un ejercicio acá en nuestra pizarra, ¿verdad? Correcto. Ahora, la terminología contable, que es lo que vamos a empezar acá, son todas las palabras que se utilizan en la contabilidad para nombrar cada uno de los procesos comerciales y contables que se llevan a cabo. Voy a hablar del primero. Acá, el activo. ¿Qué es el activo? Son todos los valores o bienes que están a favor de una persona o de una empresa.
Un ejemplo de activo puede ser, por ejemplo, si usted trabaja en un taller de mecánica, puede ser la herramienta que tiene ahí el dueño de la empresa. El carro que utiliza para ir a comprar repuesto. Esos son activos. Si el dueño es propietario del local donde trabajan, ese es activo. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están. El activo es todo valor y bien a favor del dueño, que es el pasivo. El pasivo son todas las deudas que tiene el propietario del taller de mecánica, hablemos nosotros de eso, ¿ya? Que tiene el dueño y que está en contra. Fíjense que estoy utilizando palabras claves. A favor y aquí contra. Que se le quede esas palabras que son importantes. Es decir, es todo aquel dinero o recurso que se saca de la empresa, que sale de la empresa para poder cubrir los compromisos adquiridos por el dueño. Ese es el pasivo. ¿Qué es el capital contable? El capital contable se llama también capital líquido o neto, que es la diferencia o el resultado de restar estos dos. Si el capital es favorable, es porque está en activo, y si el capital está, como decimos nosotros, en números rojos, es pasivo, ¿verdad? Si gastamos más de lo que ganamos, o por lógica, ¿verdad? En el taller tengo que ganar para que mi taller pueda sobrevivir. Entonces mi capital contable es favorable. A eso se refiere el capital contable. Perfecto. Ahora, ¿qué es el inventario? Ojo con esto. ¿Qué es el inventario? El inventario es un documento donde se detalla y se equilibra y se valora el activo y el pasivo. Dentro del inventario se lleva a cabo, como dijimos, para encontrar el capital contable. Entonces, si yo le pregunto a usted qué es el inventario, vamos a decir que el inventario es un libro donde se registran detalladamente todos los bienes, oiga bien, todos los bienes y obligaciones que tiene la empresa. En este caso, representada por el propietario. ¿Qué es el inventario entonces? Es un documento que se utiliza para registrar y detallar todos los bienes y obligaciones que tiene la empresa. Esa es pregunta de examen, entonces pongámosle coco. Va, pongamos atención. Inventario de fin de año. ¿Cuándo se lleva a cabo un inventario de fin de año? ¿O qué es el inventario? Es un listado de bienes físicos que se prepara a fin de año para confrontarlo a un libro que se llama libro mayor. Ya, ese libro es donde se lleva el equilibrio de todos los gastos, de entradas y salidas de todos los recursos que tiene la empresa. El inventario de activos fijos es el listado físico, oiga, valuado de todos los activos fijos que posee la empresa. Ya, ese es activo fijo. Dentro del inventario de activo fijo, podemos nosotros hablar el vehículo, el terreno, la herramienta, el montacarga, bueno, en fin, todo lo que utilicen en el taller, ¿verdad? Un compresor, ¿verdad? Los triquets, los lagartos, todo eso puede entrar como activos fijos, que está a favor de nuestro trabajo y que eso no cambia, ¿verdad? Y que no está en movimiento, como decir, un inventario que no es fijo puede ser, por ejemplo, todo lo que usted utiliza, por ejemplo, la grasa, el wipe, las rótulas, todo eso no entra como activos fijos porque eso está en movimiento. Bien, bien. De alguna manera ahí, pues, como ya dije hace rato, esto no es una asignatura de contabilidad, ¿no? Pero de alguna manera ahí utilizamos
Estamos aquí para recordar algo, ¿no? Un ratito. Hasta ahorita ya nos hemos alineado a la semana 3. Ahorita con lo que queda nos vamos a entrar a la semana 4, ¿eh? Y con eso casi ya estamos cerquita de ponernos al día. El tema de la semana 4 es muy similar a este con ampliación de otro detalle, ¿no? Bueno, tampoco no estamos viendo todo el material que está ahí, ya es cuestión de que ustedes lo revisen, que se tomen su tiempo ahí, los materiales están en la plataforma, ya se dijo, se les ha enviado por WhatsApp, está además el video que siempre también estamos grabando y también se les envía, de modo que incluso el video queda grabado en la plataforma también, ¿no? De modo que tenemos de todo ahí, ¿no? Un ratito. Un poco lento el sistema. Turururururu. Profesor, una pregunta. Diga, adelante. ¿El video que nos acaba de enseñar está también en la plataforma o lo ha sacado de una fuente de YouTube? No, eso está en el YouTube. Está en Ay, YouTube. disculpen, ¿lo podría pasar el link por el WhatsApp para terminar de verlo? Claro, correcto. Sí, sí. Ya, gracias. Ujú. A ver, a ver, a ver, a ver. Anda lento todo esto por acá. Vamos a echarle aire. Ya no quiere trabajar, ¿ya? Tururururururu. A ver, ahí. Lenguaje, por acá lo vi lenguaje, ya. Aquí está el lenguaje. Mm. A ver. Sí, podemos ver otro, ¿no? Donde, como dije, se amplía un poco más aquí el lenguaje, la comunicación y el aprendizaje
que deben tener ustedes en ese marco. Así lo indica el sílabo y lo hemos considerado así de esa manera, ¿no? Ya, vamos. Bien, ahí tenemos el temario. Por acá las competencias. A ver, el tema central aquí es el aprendizaje, ¿no? Que todo esto, digamos que el lenguaje que uno aplica, que uno aprende, sirva para aprender algo, ¿no? Que la comunicación que uno tiene de una u otra manera sirva ¿para qué? Para el aprendizaje, ¿no? Porque la razón de ustedes, como ya lo dije hace un momento, es aprender. Y entonces todo lo que se le enseña debe estar orientado a eso. Y entonces vamos a ver aquí algunos tópicos del aprendizaje, ¿no? El aprendizaje dice que es un proceso, ¿no? Un proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, destrezas, conocimientos, ¿no? Habilidades, por ejemplo, ustedes están aprendiendo con los trabajos que le estamos dando, con los foros. Igualmente destreza, conocimiento por acá, por este medio, ¿no? Conducta, valores, por ahí, por algunos consejitos que le estamos dando, ¿no? Y luego dice, como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación tienen que darse, ¿no? O sea, uno que aprende algo está, digamos, bien instruido, bien educado, está en condiciones, digamos, de generar, de generar ideas, de observar si está bien, si está mal, si que le conviene, no le conviene y todo eso, ¿no? Otro concepto por acá. El aprendizaje humano es el proceso dialéctico. El término dialéctico está relacionado con que hay dos. El prefijo di significa dos aspectos, ¿no? Y, y lo dialéctico tiene que ver con la razón, lo que uno aprende, la razón de eso, ¿no? Y dice, es el proceso dialéctico de apropiación de los contenidos y la forma de conocer. Cuando uno aprende algo, por eso dice apropiación, ¿no? Cuando uno aprende algo de otro, se está apropiando de lo que el otro está compartiendo, de lo que el otro le dice, ¿no? Y puede suceder aquí en la clase, puede suceder en un taller, como mencionaba el colega ahí, mencionaba un taller, ¿no? Interesante, digamos, mencionaba un taller, ¿no? Uno va a un taller y encuentra una maquinaria, un equipo, una herramienta y muchas cosas, ¿no? Y comienzan a enseñarle, mira, esto opera así, esto sirve para esto, con esto vas a hacer esto, ¿no? Y entonces uno está en ese sentido, ¿no? Bien, bien, entonces proceso dialéctico de apropiación de contenidos y la forma de conocer, hacer, convivir y ser construidos en la experiencia sociohistórica en la cual se produce como resultado de la actividad del individuo, ¿no? O sea, cuando uno como persona no tiene ninguna actividad, está ahí tirado en su cama, ocioso, lógicamente no va a aprender, ¿no? Pero si está en su clase, si está leyendo, si está investigando, si está averiguando, si está haciendo una tarea, está aprendiendo algo, ¿no? Y además tiene la oportunidad de interactuar con otras personas, ¿no? Para mí no sería ningún inconveniente que ustedes compartan los trabajos entre ustedes, pero que todos trabajen, ¿no? Que todos trabajen, todos aprendan, pero y luego cargan cada uno el trabajo, ¿no? Porque el sistema por ahí un tanto lo acepta así, ¿no? Otro concepto por acá, el aprendizaje es el proceso de adquirir cambios, ¿ah? Cambios, ¿ah? Uno no aprende para retroceder, ¿no? Uno no aprende para quedarse ahí nomás, ¿no? Sino uno aprende para anclar o escalar, digamos, nuevos horizontes, nuevos rumbos, nuevos niveles, ¿no? Ustedes antes en algún momento estuvieron en la escuela inicial, ¿no? Les enseñaron muchas cosas ahí y ya estaban en condiciones de entrar a la primaria.
Y en la primaria les enseñaron igualmente una serie de conceptos, de habilidades y destrezas, y ya estuvieron en condiciones de estar en la secundaria. Igualmente la secundaria ya pasó esa faceta y ahora están en la universidad. Y en la universidad, digamos, te da también otro conjunto, digamos, de elementos para que comprendas, actúes, tengas conocimiento, información, desarrolles tu capacidad, tu habilidad, ¿no? Y generes tú tu propio conocimiento, tu propia experiencia, ¿no? Y entonces en todo ese devenir está el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje es propio, digamos, propio de la gente que se atreve a hacer algo, que se atreve a cambiar, ¿no? Si algunas personas están siempre en lo mismo, lógicamente no están aprendiendo nada, están haciendo cuestiones repetitivas, ¿no? Por eso la invitación a leer, a hacer las cosas, porque esa es la forma como uno aprende, ¿no? Y luego tenemos por acá algunos conceptos, ¿no? Nos dice que el aprendizaje se orientan a los objetivos, claro. ¿Los objetivos cuáles van a ser? Nuevos conocimientos, nuevos elementos de juicio, nuevas habilidades, nueva destreza, nuevas capacidades. Luego nos dice que esto nos puede conllevar, dice, a aprender. Nos dice que dice aprender a relacionarnos con la información y los medios con los cuales interactuamos, ¿no? Aprender es organizar. O sea, cuando uno aprende, se vuelve en una persona organizada, estructurada, de bien, ¿no? Luego dice, en el 4, dice, aprender es adquirir, ¿no? Una forma, digamos, de aplicar acciones, tácticas, estrategias. ¿Para qué? Para hacer mejor las cosas, ¿no? Y así nos encontramos por acá en el numeral 5, el aprendizaje se da, no se da de paporreta, ¿no? Por eso digamos que hay niveles de inicial, primaria, secundaria, pregrado en la universidad, posgrado, maestría, posgrado, doctorado, postdoctorado, y así, digamos, uno termina, digamos, termina su vida y sigue aprendiendo, ¿no? Hay muchas personas mayores que dicen, eh, qué interesante es seguir aprendiendo, y siempre estoy aprendiendo algo, ¿no? Y lo digo yo también, ¿no? Yo aprendo de los alumnos también, como los alumnos de hecho aprenden de mí, ¿no? O sea, es un intercambio, ¿no? Por eso se dice, digamos, que eh, en la interrelación, el intercambio que estamos haciendo comunicación, ¿no? Y esa comunicación permite, digamos, que ambos aprendan. El que escucha, aprenda, pero no todo el tiempo va a estar escuchando. Ese que escucha luego comienza a transmitir y también aprende, ¿no? Y luego dice aquí en el numeral 6, el aprendizaje está influido por el desarrollo, ¿no? O mejor dicho, digamos, el aprendizaje conlleva el desarrollo, ¿no? Más aprendes, más desarrollado eres. Un país un país lleno de gente que aprende, es un país educado, es un país que se desarrolla lógicamente, ¿no? Que se desarrolla. Estamos ahí a punto de terminar esto, tanto que ya no quiere pasar aquí. Vamos a ver. Bueno, tenemos ahí 13 tipos de aprendizaje, ¿no? Miren, tantas formas de aprender, ¿no? Y lo bueno es que todo lo aplicamos, ¿no? El aprendizaje explícito, ¿no? Cuando uno explícitamente quiere aprender, ¿no? Y por eso está matriculado. El aprendizaje cooperativo, cuando trabajamos ahí con el compañero. El aprendizaje memorístico,
comienzas a leer una y otra vez. El aprendizaje repetitivo, haces una vez y lo haces otra. Y eso es lo que quería comentarle hace rato, en los casos prácticos de contabilidad, ¿no? ¿Cómo se aprende, ¿no? ¿Cómo aprendí yo, por ejemplo? Creo que no terminé de contarle, ¿no? Los casos que hacían los profesores en la universidad, yo lo volví a hacer 4 o 5 veces en mi casa, ¿no? Y gastaba papel y lapicero y me cansaba, me agotaba hasta quedaba dormido ahí, pero finalmente, ¿cuál era el resultado? Aprendía. El aprendizaje significativo es que está orientado hacia algo, ¿no? Aprendizaje explícito, asociativo, todos los tipos de aprendizaje aquí tienen que ver con lo que es necesario que ustedes conozcan. Bueno, ustedes seguramente tienen otra clase. Ustedes continúan aquí con esta semana 4. Ahí hay más aspectos relacionados con esto del aprendizaje, la comunicación y lo que debemos saber en contabilidad, ¿no? Con ese compromiso, estamos terminando aquí. No sé que haya una intervención de ustedes, por favor, adelante. Sí, profe, una pregunta. Con la tarea, Adelante. ¿me podría guiar un poco acerca de la pregunta 3 y 4? ¿Qué dice? Dice, en la 3 y 4 dice, un momento. Una solicitud de un trabajador comunicando que tiene hijos menores y requiere que le paguen una asignación familiar. Bueno, lo que yo entiendo es que el memorando se podría hacer como una solicitud, o no sé. No. El memorando es un documento donde se le ordena a un trabajador algo, ¿no? O sea, un jefe, por ejemplo, el gerente de una empresa, le ordena a un trabajador, ¿no? Algo. Por decir, ¿no? La decana me ordena a mí que recupere clase los días sábados. Ahí se origina el memorándum. Y en cambio, la solicitud es al revés, donde el trabajador hace un documento, ¿no? Dirigiéndose, soy tal persona, ¿no? Tengo 3 hijos menores de edad, ¿no? Y amparado en las leyes, solicito que se me otorgue el beneficio de asignación familiar, ¿no? Y ya está. Ya está la solicitud, ¿no? Pero hay modelos, digamos, en la red, ¿no? Hay modelos en la red y que uno lo puede explotar, pero esa es la idea general, ¿no? Y así para cualquier Ya. otro documento. Otra pregunta, creo que me dijiste. La tercera y la cuarta sería entonces lo mismo, una solicitud, ¿no? Sí, todo lo que sea solicitud viene, digamos, de quién lo origina, solicitando a su empleador algo, digamos que algo que le falta, algo que no le han dado, y lo puede hacer con palabras más, palabras menos. No pedimos perfección en esto, aun cuando le digo lo siguiente, que también hay, hay había un librito, los ambulantes venden un librito que se llama trámites. Y ahí en ese librito había más de 5.000 documentos, oficios, memorando, memoriales, solicitudes, cartas y esto y más otro, ¿no? Y es posible que también en la red no existan documentos similares, ¿no? Eso le estamos preguntando para que ustedes vayan internalizándose en los documentos que más adelante nos toca estudiar sobre los que se llevan a cabo en el trabajo. Nosotros lo vamos a ver más adelante. Ahí es donde yo voy a presentar ejemplos y todo eso, ¿no? Pero por el momento, digamos, ustedes vayan averiguando, investigando, qué hay al respecto, ¿no? ¿Qué hay al respecto? ¿Sí? Sí, entiendo, profesor. Gracias. Correcto, a usted. Bien, lo dejamos ahí. Gracias, buen día. Nos quedamos ahí. Cuídese, Gracias. profesor. Sí, Profesor, dime. profesor, una consulta. Nos vemos, Profesor, una profesor. consulta con respecto a la lista, ¿cómo se está haciendo? La lista, no te preocupes, el sistema lo hace todo. Ah, está bien. La lista. Claro. Así es. No se preocupen.